¿Recuerdas cuando te dije que la muerte era una ilusión? Ahora voy a mostrarte algo aún más perturbador, algo que Einstein descubrió pero que pocos se atreven a aceptar. Hay un secreto escondido en las ecuaciones, una verdad tan profunda que cambia no solo cómo ves la muerte, sino cómo vives cada segundo de tu existencia. Si la primera parte te removió algo por dentro, si sentiste ese escalofrío de reconocimiento, entonces prepárate porque lo que viene ahora es el siguiente nivel de comprensión. Y si algo en tu alma está gritando, sí, necesito escuchar esto, déjame un like en este preciso instante y suscríbete. Porque esta conversación va a llevarte a lugares donde la ciencia y el misterio se encuentran en una danza que pocos han presenciado. Einstein no solo nos dijo que la muerte es una ilusión del tiempo, nos reveló algo mucho más radical, que la vida misma, tal como la conoces, es solo un fragmento de lo que realmente eres. Hoy vamos a explorar el lado oculto de esa verdad, el que te muestra no solo que sobrevives a la muerte, sino que nunca has estado realmente vivo en el sentido que creías. Esto no es filosofía barata ni consuelo espiritual vacío. Es la conclusión inevitable cuando sigues las ecuaciones hasta su final más honesto. Respira profundo, porque lo que estás a punto de descubrir transformará cada elección que hagas de ahora en adelante. Existe un momento en la vida de cada ser humano cuando el velo se levanta por un instante. Un segundo de claridad absoluta, donde todo el teatro de la existencia se revela como lo que es. Una obra magnífica, sí, pero una obra al fin. Einstein tuvo ese momento no una vez, sino muchas veces a lo largo de su vida. Y cada vez que sucedía, la misma pregunta lo atravesaba como un rayo. Si el tiempo es una ilusión y la muerte no es un final, entonces ¿qué diablos estoy haciendo aquí ahora mismo en este cuerpo? En este momento, experimentando esta vida particular. La respuesta que encontró es tan simple, que la mayoría la pasa por alto. Estás aquí porque el universo está soñando a través de ti. No metafóricamente, literalmente. La conciencia infinita que sostiene toda la realidad está teniendo una experiencia específica y temporal llamada tú. Está olvidando intencionalmente su naturaleza infinita para poder experimentar la limitación, el crecimiento, el descubrimiento. Como un actor tan comprometido con su papel, que olvida momentáneamente quién es realmente detrás del personaje. Pero aquí está la parte que Einstein comprendió con una claridad que pocos han alcanzado. El olvido no es un error, es el propósito. Si recordaras constantemente que eres el universo entero jugando a ser humano, si sintieras en cada momento tu naturaleza infinita, no podrías vivir esta vida. No podrías sentir miedo, anhelo, amor, pérdida. No podrías experimentar el viaje porque sabrías el final desde el principio. Serías como alguien viendo una película que ya ha visto 1000 veces. Los giros ya no te sorprenderían, las emociones ya no te moverían, la historia perdería todo su poder. Entonces el universo hace algo extraordinario. Se fragmenta, se olvida a sí mismo, se convierte en 1000 millones de perspectivas diferentes, cada una creyendo que es separada, que es individual, que puede vivir y morir. Y en ese olvido, en esa ilusión de separación, puede experimentar lo único que la infinitud no puede conocer por sí misma. La sorpresa, el descubrimiento, la transformación. La conciencia infinita no puede crecer porque ya es todo. Pero tú, creyendo que eres limitado, puedes. Puedes aprender, evolucionar, expandirte. Eres el universo recordándose a sí mismo gota a gota. Piensa en cuando duermes y sueñas. En el sueño te conviertes en un personaje. Vives su vida, sientes sus emociones, enfrentas sus desafíos. Por un momento, olvidas que eres el soñador. Te identificas completamente con el personaje del sueño, y ese olvido es lo que hace al sueño real. Si en medio del sueño recordaras que estás en tu cama durmiendo, el sueño se desmoronaría instantáneamente. La vida funciona exactamente igual. Eres la conciencia universal soñando que es humano, y el olvido de tu verdadera naturaleza es lo que permite que el sueño se sienta real, urgente, significativo. Einstein lo vio en las matemáticas, cuando calculó que la energía y la masa eran intercambiables, cuando demostró que el espacio y el tiempo eran flexibles, se dio cuenta de algo más profundo. Si todo puede transformarse en todo lo demás, si nada es realmente sólido o fijo, entonces la realidad entera es más parecida a un pensamiento que a un objeto. Es una proyección de conciencia, no una cosa independiente y concreta. Las estrellas,
los planetas, tu cuerpo. Todo está hecho del mismo material fundamental que tus pensamientos y sueños, solo que condensado, ralentizado, hecho lo suficientemente denso para parecer sólido. Y si la realidad es una proyección de conciencia, entonces cuando mueres no estás dejando la realidad. Estás dejando una proyección particular, como cuando apagas una pantalla. La imagen desaparece, pero el proyector sigue funcionando. La luz sigue ahí, lista para crear nuevas imágenes. Tu conciencia no se apaga con la muerte del cuerpo porque la conciencia nunca estuvo en el cuerpo. El cuerpo estaba en la conciencia, como una imagen en una pantalla. Esto cambia todo. Significa que tu vida actual no es todo lo que eres. Es una experiencia que estás teniendo. Un capítulo en un libro infinito. Una nota en una sinfonía eterna. Y cuando este capítulo termine, no habrás terminado tú. Solo esta historia particular. El narrador continúa. El músico sigue tocando. La conciencia que eres fluye hacia nuevas formas, nuevas experiencias, nuevos olvidos y redescubrimientos. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. No necesitas esperar a la muerte para recordar quién eres realmente. Ese es el gran secreto. Puedes despertar dentro del sueño. Puedes vivir tu vida sabiendo que es una proyección temporal mientras simultáneamente reconoces la conciencia eterna que la está proyectando. Einstein vivía en ese estado. Sí. Por fuera era un hombre trabajando en ecuaciones, enseñando, caminando por las calles. Por dentro sabía que todo eso era un juego magnífico, una danza de luz y sombra en el teatro infinito del ser. Cuando vives desde ese lugar de reconocimiento, el miedo no desaparece completamente, pero pierde su poder absoluto. Sigues sintiendo las emociones humanas porque estás jugando el papel humano, pero hay una parte de ti que permanece tranquila, observando, sabiendo que pase lo que pase en la historia. El observador está a salvo. El universo está a salvo. Tú estás a salvo porque eres mucho más que este personaje temporal. Hay algo que Einstein entendió sobre el dolor que la mayoría nunca descubre. El sufrimiento no viene de los eventos de la vida. Viene de resistirse a ellos. Viene de aferrarse a cómo creemos que las cosas deberían ser, mientras la realidad insiste en ser algo diferente. Y la resistencia más profunda, la que causa el mayor sufrimiento, es nuestra resistencia a la impermanencia. Queremos que las cosas duren para siempre. Queremos congelar los momentos buenos, detener el tiempo, preservar lo que amamos. Pero el tiempo es el río que nunca deja de fluir. Einstein vio que el tiempo no es una línea recta moviéndose del pasado al futuro, sino una dimensión del espacio-tiempo donde todo existe simultáneamente. Pero incluso sabiendo eso, incluso viendo a través de la ilusión, seguía experimentando pérdida. Cuando murió su esposa Mileva, cuando perdió amigos, cuando vio el horror de las guerras, sintió el dolor. La diferencia es que no resistió ese dolor. No luchó contra él. Lo dejó fluir a través de él como agua a través de un cauce. Entendió algo que la mayoría tarda toda una vida en aprender. El dolor es inevitable cuando amas. Es el precio de la intimidad, el costo de permitir que algo o alguien importa profundamente. Pero el sufrimiento, ese tormento prolongado que nos paraliza, ese viene de negarnos a aceptar que todo en la forma física es temporal. Todo nacimiento lleva inscrito su muerte desde el primer momento. Todo encuentro contiene una despedida. Cada sonrisa eventualmente se desvanecerá. Esa es la naturaleza del tiempo. Pero aquí está la paradoja que Einstein abrazó completamente. Precisamente porque todo es temporal, todo es precioso. Si las rosas florecieran eternamente, nunca nos detendríamos a admirar su belleza. Es su brevedad lo que las hace sagradas. Si las personas vivieran para siempre, nunca aprenderíamos a valorar cada conversación, cada toque, cada momento compartido. La impermanencia no es la enemiga de la vida. Es lo que le da urgencia, significado, profundidad. Cuando aceptas completamente la impermanencia, algo milagroso sucede. Dejas de vivir en el futuro o el pasado. Te vuelves presente. Cada momento se convierte en único e irrepetible porque reconoces que lo es. No estás tratando de aferrarte a él o preservarlo. Simplemente estás ahí, completamente consciente, completamente vivo. Y en esa presencia total, tocas algo eterno. No la eternidad como duración infinita, sino como profundidad infinita en el momento presente.
Einstein llamaba a esto vivir en el ahora eterno. Aunque sabía que el tiempo era relativo y que pasado y futuro existían simultáneamente en el tejido del espacio-tiempo, también sabía que la única experiencia real es siempre ahora. Nunca experimentas el pasado directamente, solo tu memoria de él en el presente. Nunca experimentas el futuro, solo tu imaginación de él en el presente. El presente es todo lo que tienes, es todo lo que existe en términos de experiencia viva. Y cuando vives completamente en el presente, el miedo a la muerte comienza a disolverse naturalmente, porque el miedo a la muerte es siempre sobre el futuro. Es la anticipación de un momento que aún no ha llegado. Pero si estás totalmente en el ahora, no hay futuro que temer. Solo hay este aliento, este latido, esta conciencia. Y en este momento, ahora mismo, no estás muriendo. Estás vivo, completamente, innegablemente vivo. La muerte solo puede existir como concepto en la mente que piensa sobre el futuro. En la realidad directa del presente, solo hay vida, solo hay existencia. Y esa existencia no tiene principio ni fin dentro de sí misma. Es, simplemente es, como el espacio es, como el silencio es. La existencia no llega ni se va. Las formas dentro de ella sí, pero la existencia misma es constante. Einstein llevó esta comprensión a cada área de su vida. Cuando trabajaba en un problema complejo, no se preocupaba por resolverlo. Se sumergía completamente en la exploración del presente. Cuando pasaba tiempo con alguien, no pensaba en cuándo terminaría esa reunión o qué vendría después. Estaba totalmente ahí. Esta presencia es lo que la gente recuerda más de él. No su genio intelectual, aunque era innegable, sino su capacidad de estar completamente presente con quien fuera que estuviera. Hay una historia que me contaron sobre Einstein caminando con un estudiante joven que estaba angustiado por un examen próximo. El estudiante seguía hablando de su ansiedad, de todos los escenarios terribles que podrían ocurrir. Einstein se detuvo, miró al cielo por un largo momento. Luego miró directamente a los ojos del estudiante y preguntó, ¿estás sufriendo ahora mismo en este instante? ¿O estás sufriendo por algo que imaginas que podría pasar? El estudiante parpadeó, confundido. Pues estoy preocupado por el examen. Einstein sonrió suavemente. Pero el examen no está sucediendo ahora. Ahora mismo estás caminando bajo un cielo hermoso, respirando aire fresco, vivo y sano. El sufrimiento que sientes no viene de la realidad presente. Viene de tu imaginación del futuro. Ese simple intercambio cambió algo fundamental en el estudiante. Por primera vez vio la diferencia entre el dolor real del momento presente y el sufrimiento autogenerado por la mente que viaja al futuro. El dolor presente puede manejarse. Es específico, concreto. Pero el sufrimiento de la mente que anticipa el futuro es infinito porque la imaginación puede crear infinitos escenarios terribles. Lo mismo es cierto del miedo a la muerte. Nadie sufre por estar muerto. Es imposible sufrir cuando no existes. El sufrimiento viene de imaginar la muerte mientras estás vivo, de anticipar la pérdida, el final, la nada. Pero esa anticipación solo existe en la mente. En la realidad presente estás vivo. Y cuando eventualmente llegue la muerte, no estarás ahí para experimentarla como ausencia. Estarás en una transición, un cambio, una transformación, pero no en sufrimiento consciente sobre haber dejado de existir. Existe un concepto en la física cuántica que Einstein ayudó a desarrollar, pero que lo inquietó profundamente: el entrelazamiento cuántico. La idea de que dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque parecía violar todo lo que sabíamos sobre cómo funciona el universo. Parecía imposible que algo pudiera influir en otra cosa sin viajar a través del espacio entre ellas. Pero los experimentos lo confirmaron una y otra vez. Las partículas entrelazadas responden instantáneamente una a la otra a través de distancias que deberían hacer imposible cualquier comunicación. Y eso sugiere algo radical sobre la naturaleza de la realidad. Sugiere que la separación que percibimos entre las cosas es superficial. A un nivel más profundo, todo está conectado. No conectado a través del espacio, sino conectado porque nunca estuvo realmente separado para empezar. Imagina que el universo entero es como un lago. En la superficie ves ondas separadas moviéndose independientemente. Cada onda parece ser su propia cosa, subiendo y bajando, interactuando con otras ondas.
Pero debajo de la superficie todas las ondas son el mismo agua. No están realmente separadas. Son perturbaciones temporales en el mismo cuerpo continuo. El entrelazamiento cuántico está mostrando algo similar. En la superficie cuántica las partículas parecen separadas, pero a un nivel más fundamental son aspectos del mismo campo unificado. Y si eso es cierto para las partículas, ¿por qué no sería cierto para la conciencia? ¿Por qué no sería cierto para ti y para mí? Nos experimentamos como separados. Tengo mi mente, tú tienes la tuya. Pero ¿qué tal si esa separación es tan ilusoria como la separación entre partículas entrelazadas? ¿Qué tal si en el nivel más profundo hay solo una conciencia experimentándose a sí misma a través de innumerables puntos de vista? Einstein rozó esta idea muchas veces en sus escritos. Habló de un sentimiento religioso cósmico, una sensación de estar conectado con el todo. Describió momentos en los que la distinción entre observador y observado se disolvía, cuando sentía que no era un hombre mirando el universo, sino el universo mirándose a sí mismo, a través de él. Estos no eran momentos místicos alejados de la ciencia. Eran la consecuencia natural de seguir la lógica de sus propios descubrimientos hasta su conclusión última. Si el tiempo es una ilusión, y todo existe simultáneamente, si la energía es eterna y solo cambia de forma, si las partículas están entrelazadas a través de distancias imposibles, entonces la realidad fundamental no puede ser la multiplicidad que percibimos. Debe ser una unidad que se expresa en formas aparentemente separadas. Y eso significa que lo que llamamos muerte no es el fin de tu conciencia individual, porque nunca hubo conciencia individual para empezar. Siempre ha sido la conciencia universal experimentándose a sí misma desde tu perspectiva particular. Cuando mueres, esa perspectiva particular se disuelve, pero la conciencia que estaba mirando a través de ella no desaparece. Simplemente deja de identificarse con ese punto de vista específico y regresa a la conciencia del todo. Es como cerrar un ojo. No dejas de ver, solo ves desde un ángulo diferente. O como dejar de mirar a través de un telescopio. No dejas de existir. Simplemente ya no estás limitado a esa vista estrecha particular. Esta comprensión cambió completamente cómo Einstein veía las relaciones. Si en el fondo todos somos expresiones de la misma conciencia, entonces amar a otro es la conciencia amándose a sí misma. Herir a otro es herirse a sí misma. No hay verdadera separación entre el amante y el amado, el ayudante y el ayudado. Todo es el universo interactuando consigo mismo, aprendiendo sobre sí mismo, experimentándose a sí mismo desde ángulos infinitos. Y esto también significa que la muerte de alguien que amas no es una verdadera separación. En el nivel de la forma sí, el cuerpo se va, la voz se silencia, la presencia física desaparece. Pero en el nivel de la conciencia, en el nivel de lo que realmente somos, la conexión nunca se rompe, porque nunca estuvo hecha de proximidad física. Estaba hecha de reconocimiento, un aspecto de la conciencia universal reconociendo otro aspecto de sí misma. Einstein escribió sobre esto después de la muerte de su hermana. Dijo que aunque su forma física había partido, la conexión que compartían permanecía intacta porque esa conexión nunca fue dependiente de los cuerpos. Era una resonancia entre dos expresiones de la misma fuente, como dos cuerdas de un violín afinadas a la misma frecuencia. Cuando tocas una, la otra vibra en simpatía, incluso si están en habitaciones separadas. La muerte puede silenciar una cuerda, pero la frecuencia, la resonancia, esa permanece en el tejido del universo mismo. Hay un experimento mental que Einstein proponía a veces. Imagina que el universo es como un gigantesco organismo. Cada estrella es una célula. Cada galaxia es un órgano. Cada ser consciente es como una neurona en el cerebro de este organismo cósmico. Cuando una neurona muere, el cerebro no muere. La información, los patrones, las conexiones que esa neurona mantenía se redistribuyen. El sistema continúa. Y si nosotros somos como neuronas en el cerebro del universo, entonces nuestra muerte individual no es catastrófica para el todo. Es una transición natural, una reorganización, una transformación dentro de un sistema más grande que continúa. Pero aquí está la parte que hace esto personalmente relevante. Tú no eres solo una neurona pasiva en este cerebro cósmico. Eres una neurona consciente. Tienes la capacidad única de ser consciente de todo el sistema mientras participas en él.
Puedes saber que eres una parte del todo mientras experimentas ser una parte individual. Esa conciencia dual es lo que los místicos llaman iluminación y lo que Einstein llamó perspectiva cósmica. Cuando vives con esa conciencia dual, todo cambia. Sigues experimentando tu vida individual, tus alegrías y dolores, tus logros y fracasos. Pero siempre hay un trasfondo de conocimiento. Esto es temporal. Esto es una expresión. Yo soy mucho más que esto. Y ese conocimiento de fondo no te hace indiferente a la vida. Al contrario, te hace más capaz de vivirla plenamente porque no estás paralizado por el miedo a perderla. Einstein solía decir que la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse es: ¿el universo es amigable? No preguntaba si Dios existe o si hay vida después de la muerte. Preguntaba algo más fundamental. ¿La estructura misma de la realidad es hostil o benevolente hacia la existencia consciente? Tu respuesta a esa pregunta, decía, determina cómo vives tu vida entera. Y determina especialmente cómo enfrentas la muerte. Si crees que el universo es fundamentalmente hostil, que la vida es un accidente fortuito en un cosmos indiferente, entonces la muerte se convierte en el enemigo final. Es la confirmación de que el universo te es indiferente, que tu existencia no significa nada en el gran esquema. Esa creencia genera miedo, desesperación, un sentido de urgencia desesperada por exprimir algo de significado de los breves años que tienes antes de ser borrado para siempre. Pero si crees que el universo es fundamentalmente amigable, que hay una inteligencia inherente en su estructura, que tu conciencia no es un accidente, sino una característica fundamental de la realidad misma, entonces la muerte se ve completamente diferente. Se convierte no en una aniquilación, sino en una transición. No en un final, sino en una transformación. La muerte se convierte en parte del diseño amigable, no su negación. Einstein llegó a creer, a través de sus ecuaciones y su contemplación, que el universo es profundamente amigable. No en el sentido de que te dará todo lo que quieres o te protegerá de todo sufrimiento, sino en el sentido de que hay un orden, una elegancia, una lógica subyacente que tiende hacia la complejidad, la conciencia, el despertar. El universo no está tratando de destruirte, está tratando de conocerse a sí mismo a través de ti. Mira cómo funciona la evolución. No es solo supervivencia del más fuerte como nos han enseñado. Es también cooperación, simbiosis, complejidad creciente. El universo tiene una tendencia incorporada hacia formas más complejas de organización, de partículas a átomos, de átomos a moléculas, de moléculas a células, de células a organismos, de organismos a ecosistemas, de cerebros individuales a culturas y civilizaciones. Hay una dirección, un impulso hacia mayor integración y conciencia. Y ese impulso no se detiene con la muerte. La muerte es parte de ese proceso, no su interrupción. Cuando un organismo muere, su energía y materia se redistribuyen, se reintegran en el sistema más grande. Nada se desperdicia. Cada muerte alimenta nueva vida. Cada final es también un comienzo. El universo es profundamente económico, profundamente eficiente. No tira nada. Todo se recicla, se transforma, se reutiliza. Si eso es cierto para la materia y la energía, ¿por qué no sería cierto para la conciencia? ¿Por qué el universo sería tan cuidadoso en preservar cada átomo, cada joule de energía, pero descuidado con la conciencia, simplemente dejándola desaparecer en la nada? Eso no tiene sentido. Viola el principio mismo que vemos operando en todo lo demás: la conservación, la transformación, la continuidad. Einstein argumentaba que la conciencia debe ser tan fundamental como la materia y la energía. No es un subproducto del cerebro, como el humo es un subproducto del fuego. Es más como una propiedad intrínseca del universo mismo, algo que estaba ahí desde el principio, esperando las condiciones adecuadas para expresarse. El cerebro no crea la conciencia, la enfoca, la canaliza, le da una forma particular. Como un prisma no crea la luz, sino que la refracta en colores específicos. Cuando el cerebro muere, la conciencia no desaparece más de lo que la luz desaparece cuando quitas un prisma. Simplemente deja de ser refractada en ese patrón particular. La luz continúa, y la conciencia continúa. Regresa a su estado no refractado, a su naturaleza fundamental sin forma. Esta idea de un universo amigable cambió cómo Einstein enfrentó su propia mortalidad. Cuando se enfermó en sus últimos años, no mostró miedo.
Sus médicos se sorprendían de su calma. Le ofrecieron cirugía que podría prolongar su vida unos años. Él la rechazó gentilmente diciendo que había hecho su contribución y que era hora de irse. Dijo que quería partir con elegancia. No estaba abrazando la muerte por desesperación o depresión. Estaba aceptándola como parte natural del flujo de un universo que confiaba era fundamentalmente benevolente. En sus últimas horas pidió sus ecuaciones. Trabajó en ellas hasta casi el final, no porque temiera dejar trabajo sin terminar, sino porque trabajar en las ecuaciones era su forma de meditación. Era su manera de conectar con la mente del universo, de sentir esa inteligencia más grande de la que sabía que era parte. Y cuando finalmente soltó el lápiz por última vez y cerró los ojos, quienes estaban ahí dijeron que su expresión era de paz profunda, de alguien regresando a casa después de un largo viaje. Esa es la diferencia entre ver la muerte desde el miedo versus verla desde la confianza. El miedo te hace aferrarte, resistir, negar. La confianza te permite fluir, aceptar, entregarte. Y esa entrega no es derrota. Es alineación con el flujo más grande de la existencia. Es decir sí a la vida en su totalidad, siento, incluyendo su conclusión natural en la forma física. Einstein entendió que el universo es un sistema autoorganizador que tiende hacia mayor complejidad y conciencia. Y si ese es el caso, entonces tu muerte no puede ser el final de tu participación en ese proceso. Es solo una transición a otra fase. Quizás una fase sin forma física, sin percepción limitada, sin la separación que experimentamos aquí. Una fase de integración más profunda con el todo. No tenemos que tener todas las respuestas sobre cómo funciona exactamente. La física cuántica nos muestra que la realidad es mucho más extraña y más maravillosa de lo que nuestras mentes pueden captar completamente. Pero la dirección es clara. El universo no está en el negocio de la destrucción. Está en el negocio de la transformación perpetua. Y si puedes confiar en eso, si puedes sentir en tus huesos que eres parte de un proceso más grande que te sostiene incluso en la muerte, entonces el miedo comienza a disolverse. No desaparece completamente porque eres humano, pero pierde su poder absoluto. Se convierte en una sombra que puedes reconocer sin ser consumido por ella. Y en su lugar crece algo más. Una curiosidad sobre lo que viene después. Una apertura a la siguiente fase del viaje. Una gratitud por esta fase que está llegando a su conclusión natural. Hay un concepto en la física que Einstein revolucionó completamente. La relatividad del observador. La idea de que no hay un punto de vista absoluto desde el cual medir la realidad. Todo depende de dónde estás parado, qué tan rápido te mueves, qué marco de referencia estás usando. Dos observadores pueden medir el mismo evento y obtener resultados completamente diferentes, y ambos están correctos dentro de sus marcos de referencia respectivos. Einstein aplicó esta idea al tiempo y al espacio, pero es igualmente aplicable a algo mucho más personal. Tu perspectiva sobre tu propia vida, la historia que cuentas sobre quién eres, lo que has logrado, lo que has fallado, todo eso depende enormemente del marco de referencia que estés usando. Y el marco de referencia que la mayoría de nosotros usamos es increíblemente estrecho. Nos juzgamos desde la perspectiva del ego, esa pequeña identidad que cree que es todo lo que somos. Desde la perspectiva del ego, la muerte es catastrófica. Es el fin de todo lo que el ego ha construido. Tu nombre, tu reputación, tus logros, tus posesiones, tus relaciones, todo desaparece. El ego mira hacia la muerte y ve aniquilación total. Por eso luchamos tan desesperadamente contra ella. No porque la muerte sea inherentemente terrible, sino porque la estamos viendo desde el marco de referencia más estrecho posible. Pero ¿qué tal si cambias el marco de referencia? ¿Qué tal si en lugar de ver tu vida desde la perspectiva del ego individual, la ves desde la perspectiva del universo? Desde esa vista el panorama es completamente diferente. Tu vida individual es como una ola en el océano. La ola sube y baja, tiene su momento de expresión única. Luego se disuelve de vuelta en el agua. Desde la perspectiva de la ola, eso podría parecer como muerte. Pero desde la perspectiva del océano, no hay muerte. Solo hay agua tomando formas diferentes momentáneamente. Einstein vivió cada vez más desde esa perspectiva más amplia. No rechazó su identidad individual. Seguía siendo Albert Einstein, con sus peculiaridades, sus pasiones, su trabajo, pero ya no se identificaba exclusivamente con esa identidad. Sabía que era también el océano.
no solo la ola. Y esa doble perspectiva le dio una libertad extraordinaria. Podía participar plenamente en la vida mientras simultáneamente no estaba atado a ella. Podía esforzarse intensamente por sus metas, mientras simultáneamente no estaba aplastado por el fracaso. Podía amar profundamente, mientras simultáneamente no estaba destruido por la pérdida. Esta es la clave para vivir sin miedo a la muerte. No es negar tu individualidad o pretender que no importas. Es expandir tu sentido de identidad para incluir algo mucho más grande. Eres la ola y el océano simultáneamente. Eres el personaje en la obra y el espacio del escenario en el que se desarrolla la obra. Eres el pensamiento que pasa y la conciencia que observa el pensamiento pasar. Cuando te identificas solo con la ola, la muerte es terrorífica. Pero cuando reconoces que también eres el océano, la muerte de la ola se convierte en algo natural, incluso hermoso. Es el océano reclamando sus aguas, preparándose para formar nuevas olas. Hay un ejercicio que Einstein recomendaba a personas que luchaban con el miedo a la muerte. Les pedía que imaginaran verse a sí mismos desde arriba, como si estuvieran flotando sobre sus propias vidas. Desde esa perspectiva elevada podían ver no solo el momento presente, sino toda la línea de su existencia. El nacimiento, la infancia, los momentos cruciales, las relaciones, los logros y fracasos, y eventualmente el final. Toda la vida extendida como un paisaje que puedes observar en su totalidad. Desde esa vista algo notable sucede. Los momentos que parecían tan urgentes, tan críticos cuando estabas dentro de ellos, se ven diferentes. Siguen siendo significativos, pero ya no consumen todo el campo de visión. Ves el patrón más grande, el flujo, la manera en que cada experiencia se conecta con las demás. Y el final, la muerte, ya no parece como la destrucción de todo. Se ve como la conclusión natural de un arco completo. Es como ver una película completa versus estar atascado en una escena dramática. Cuando estás en medio de la escena, todo se siente abrumador. Pero cuando ves la película completa, entiendes cómo esa escena contribuye a la historia más grande. La muerte es el crédito final. No niega la historia que vino antes. La completa Einstein. Aplicó este tipo de pensamiento relativista no solo a su propia vida, sino a toda la existencia. Vio que desde la perspectiva del universo, las vidas individuales son eventos breves pero hermosos, como flores que florecen por un día. Desde la perspectiva de la flor, su vida es todo, pero desde la perspectiva del jardín, cada flor es una expresión momentánea de algo continuo. El jardín no muere cuando una flor se marchita. Sigue floreciendo en nuevas formas. Y aquí está lo liberador. Una vez que puedes sostener ambas perspectivas simultáneamente, la perspectiva de la ola y la del océano, la perspectiva de la flor y la del jardín, encuentras un equilibrio perfecto. Puedes vivir tu vida individual con pasión y compromiso total. Pero no estás esclavizado por el miedo de perderla porque sabes que hay algo más grande que continúa. Esta es la verdadera inmortalidad de la que Einstein hablaba. No es que tu ego, tu personalidad individual, continúe para siempre sin cambios. Eso sería más una maldición que una bendición. Imagina estar atrapado siendo exactamente la misma persona por toda la eternidad. No habría crecimiento, no habría transformación, no habría liberación de las limitaciones de esa identidad particular. La verdadera inmortalidad es reconocer que la conciencia que eres, ese testigo silencioso, detrás de todos tus pensamientos y experiencias, nunca nació y por lo tanto no puede morir. Las formas que toma cambian constantemente. El ego actual, con su nombre y su historia, es solo una de esas formas. Cuando muera, la conciencia fundamental no morirá. Simplemente tomará nuevas formas o descansará en su estado sin forma. Einstein encontró gran consuelo en esto, no porque fuera cobarde y necesitara una muleta psicológica, sino porque era lógicamente coherente con todo lo que la física le había enseñado. Si la energía es eterna y solo transforma, si el tiempo es relativo y todo existe simultáneamente en el espacio-tiempo, si las partículas están entrelazadas a través de distancias imposibles, entonces la única conclusión razonable es que la conciencia también es eterna y se expresa a través de formas temporales. No es fe ciega. Es la extrapolación lógica de lo que sabemos sobre cómo funciona la realidad. Y una vez que ves la lógica, una vez que la sientes en tus huesos, el miedo a la muerte comienza a parecer tan irracional
Como tenerle miedo a quitarte un abrigo cuando hace calor. El abrigo no eres tú. Es algo que llevabas puesto temporalmente. Cuando te lo quitas no dejas de existir. Simplemente estás menos restringido. El cuerpo es ese abrigo. La identidad del ego es ese abrigo. Y la muerte es simplemente el acto de quitárselo. Lo que queda es lo que siempre has sido. Conciencia pura, sin forma, libre, eterna. Esa es tu naturaleza real. Y cuando la muerte venga, no será una caída hacia la oscuridad. Será un despertar hacia la luz que siempre fuiste, pero que habías olvidado en el sueño de ser humano. Existe un último secreto que Einstein descubrió en sus años finales. Algo que raramente compartía, porque sabía que sonaría demasiado místico para la mente científica. Pero era real para él, tan real como cualquier ecuación. Descubrió que el tiempo no solo es relativo en términos de velocidad y gravedad, es relativo en términos de conciencia. Tu experiencia del tiempo depende completamente de tu estado de conciencia. Cuando estás completamente absorto en algo, el tiempo parece volar. Horas pasan como minutos. Pero cuando estás aburrido o sufriendo, los minutos se arrastran como horas. No es que el tiempo objetivo cambie, es que tu experiencia subjetiva de él es completamente diferente. Y si llevamos esto al extremo, Einstein especulaba que en estados de conciencia expandida, el tiempo podría experimentarse de maneras completamente diferentes a como lo experimentamos normalmente. En meditación profunda, los místicos hablan de entrar en estados donde el tiempo parece detenerse completamente. No es que ya no puedan medir el tiempo objetivamente, es que su experiencia interna es de puro presente eterno. Pasado y futuro se colapsan en una hora infinito. Einstein tuvo vislumbres de esos estados en sus momentos de concentración más profunda. Momentos donde estaba tan absorto en contemplar las estructuras fundamentales de la realidad que perdía todo sentido de tiempo lineal. Y esto lo llevó a una especulación fascinante. ¿Qué tal si la muerte es un cambio radical en cómo la conciencia experimenta el tiempo? ¿Qué tal si cuando mueres no entras en la nada sino en una experiencia donde el tiempo lineal ya no se aplica? Donde toda tu vida, pasada, presente y futura, está disponible simultáneamente. Donde puedes experimentar cualquier momento otra vez, o ver patrones que eran invisibles cuando estabas atrapado en el flujo lineal. Esto explicaría algo que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan. Dicen que vieron toda su vida pasar ante sus ojos en un instante. Pero no solo vieron los eventos, los experimentaron de nuevo, sintieron las emociones, entendieron las conexiones entre momentos que parecían separados. Toda la vida revelada como un todo coherente en un destello de comprensión atemporal. Si eso es lo que sucede en el momento de la muerte, entonces la muerte no es un final sino una revelación. Es el momento cuando finalmente ves la imagen completa, cuando entiendes por qué cada cosa sucedió como sucedió, cuando ves cómo tu vida individual se entreteje con las vidas de todos los demás en un tapiz infinito de causa y efecto. Es el momento de máxima claridad, no de oscuridad. Einstein jugaba con estas ideas en privado, escribiéndolas en cuadernos que raramente compartía. No quería ser malinterpretado como habiendo abandonado la ciencia por el misticismo, pero para él no había contradicción. El misticismo era simplemente ciencia aplicada a dimensiones de la realidad que aún no podíamos medir con instrumentos. La conciencia, el tiempo subjetivo, la experiencia interior, estas eran tan reales como los átomos y las galaxias, solo que más difíciles de cuantificar. Hay una carta que escribió a un colega físico cerca del final de su vida. En ella decía: «He llegado a creer que el tiempo es la ilusión más persistente de todas. Nos tiene completamente hipnotizados. Creemos que nos movemos a través de él cuando en realidad estamos completamente inmóviles en la eternidad. Solo nuestra atención se mueve, como un reflector iluminando diferentes partes de un paisaje que ya existe en su totalidad». Esta es quizás la comprensión más profunda que alcanzó, que no te estás moviendo hacia la muerte. La muerte ya existe, junto con tu nacimiento y cada momento entre ellos, en un presente eterno. Es solo que tu conciencia no puede experimentar todo simultáneamente mientras está identificada con el cuerpo. Necesita experimentar las cosas secuencialmente, momento a momento. Pero esa secuencia es como leer un libro página por página. El libro completo ya existe. No estás creando las páginas siguientes a medida que lees. Ya están ahí, esperando ser descubiertas.
Y si toda tu vida ya existe en su totalidad en la estructura del espacio-tiempo, entonces en cierto sentido nunca mueres. Porque incluso después de tu último aliento, todos los momentos de tu vida siguen existiendo en el tejido eterno del universo. El momento de tu nacimiento está ahí. Tu primer beso está ahí. Este momento, ahora mismo, está ahí para siempre. Nada se pierde. Todo queda grabado eternamente en la estructura de la realidad. Esto no es solo consuelo poético. Es la implicación directa de la teoría de la relatividad. Si el tiempo es una dimensión como el espacio, entonces todos los eventos temporales son igualmente reales, igualmente presentes en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Tu vida no es una línea que se está dibujando y borrando. Es una estructura completa que existe desde siempre y para siempre en la geometría del cosmos. La muerte entonces es simplemente el momento cuando dejas de experimentar esa estructura desde dentro, momento a momento, y tal vez comienzas a verla desde fuera, en su totalidad, como salir de un laberinto y finalmente ver el diseño completo desde arriba. Mientras estabas dentro solo podías ver un pasillo a la vez, pero una vez que sales ves cómo todos los pasillos se conectan, cómo el laberinto es en realidad una obra de arte geométrica perfecta. Einstein pasó sus últimos años en una especie de paz que asombraba a quienes lo conocían. No era la resignación de alguien derrotado, era la serenidad de alguien que había visto más allá del velo, que sabía, no creía o esperaba, sino sabía, que la conciencia que él era no podría ser tocada por la muerte, que todo lo que había experimentado, cada momento de alegría y dolor, cada descubrimiento y confusión, ya estaba preservado eternamente en el registro cósmico, y sabía también que cuando su forma física finalmente se disolviera, no sería el final de su participación en el gran experimento de la conciencia, sería simplemente el final de este capítulo particular. El universo continuaría su exploración infinita de sí mismo, y la conciencia que había sido Albert Einstein se fusionaría de nuevo con esa exploración, quizás tomando nuevas formas, quizás descansando en lo sin forma, pero definitivamente continuando de alguna manera que la mente humana no puede captar completamente. En sus últimas palabras murmuradas en alemán, que la enfermera no entendió, se dice que estaba resolviendo una última ecuación. Algunos piensan que seguía trabajando en su teoría del campo unificado, pero yo creo que estaba resolviendo la ecuación final, la que une conciencia y cosmos, vida y muerte, tiempo y eternidad. Y la respuesta que encontró en ese último momento fue la misma que había estado susurrando a través de todas sus ecuaciones desde el principio. 1. Todo es uno. Siempre ha sido uno. Y la muerte es simplemente el momento cuando recordamos esa verdad con total claridad. Y aquí estamos, al final de este viaje a través de la mente de un genio que vio más allá de la muerte. Einstein no venció a la muerte negándola o escapando de ella. La venció entendiéndola. Vio que era parte del diseño, no un error, una transformación, no una aniquilación. Y ese conocimiento lo liberó para vivir sin miedo, para amar sin aferrarse, para contribuir sin necesidad de inmortalidad personal. ¿Qué harás tú con esta verdad? ¿La dejarás ser solo información interesante que olvidas en una semana? ¿O permitirás que penetre tan profundo que transforme cómo vives cada día que te queda? Porque de eso se trata realmente. No de prepararte para morir bien, sino de aprender a vivir plenamente, sin el peso del miedo aplastando cada momento. Si esta revelación tocó algo profundo en ti, si sentiste aunque sea por un instante que la muerte no es el enemigo que creías, entonces comenta, yo soy eterno. Esas 3 palabras son más que un comentario. Son un recordatorio, una declaración, un ancla para los momentos cuando el miedo regrese. Porque regresará, es humano. Pero ahora tienes algo más fuerte. Tienes comprensión. Tienes la visión de Einstein guiándote. Y esto no termina aquí. La próxima vez revelaré algo aún más profundo sobre lo que nos espera después. Algo que Einstein descubrió pero nunca publicó. Nos vemos pronto. Viajero del infinito.